Soy Alejandro Iglesias, soy investigador ayudante aquí en el CGNA y de profesión soy ingeniero civil industrial. Como decía, me he dedicado mucho tiempo al área de alimentos y en el área de alimentos tanto en criterios como de plantas productivas gigantescas y los otros son como de desarrollo de emprendedores y otras actividades, todas siempre relacionadas al área del alimento. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a hablar sobre los criterios específicos normativos de alimentos. En un poco más específico, si nos vamos a eso, en el área de deshidratados. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, hablaremos de cuáles son los factores que deterioran los alimentos, informaciones técnicas sobre alimentos deshidratados y un poco de rotulación, así como vamos a pasar bien por encima con respecto a la rotulación de los alimentos. Y en esa rotulación tenemos la información nutricional, descriptores nutricionales y mensajes saludables. Bueno, tomando el primer punto, ¿cuáles son los factores del deterioro de los alimentos? O en los alimentos existen 6 grandes factores. Uno, que es el factor intrínseco de los alimentos. Aquí vamos a aceptar a Luis. Del factor intrínseco de los alimentos. 2, el nivel de pH que tengan los alimentos. 3, la temperatura. 4, el tiempo. Después viene el oxígeno y la humedad o el agua. ¿Qué significa? Después aquí vamos a ir viendo un poco más en detalle cada uno. Esos son los factores que alteran Aquí vamos a ocultar esto. Que son los factores que deterioran los alimentos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, nos vamos a la cocina y cortamos una manzana por la mitad, vamos al baño y volvemos, y en esa ida y vuelta la manzana ya no va a estar blanca, sino que va a tomar ese tono pardo. Ese tono pardo es un claro, ¿cómo llamarlo?, indicador de que el producto se oxidó. ¿Por qué se oxidó? Se oxidó aquí hay un tema que es el que favorece mayoritariamente, que es el oxígeno o el aire. El aire por excelencia, o el oxígeno es un oxidador por excelencia, y en combinación con el tiempo hace que la manzana, o en este caso, o un plátano, puedan quedar más pardos, o así como un café. También el otro que y el tiempo el que lleva mucho, es uno de los, ¿cómo llamarlo?, de los precursores también de que los alimentos se descompongan o se deterioren, no sé si ustedes han abierto una leche, esta típica leche, por ejemplo, Colún, para ser más nacionalista, una leche en Colún y la dejan en el refrigerador abierta, no sé, 2 semanas, y cuando se acuerdan de que tenían la leche abierta, se van a servir en un vaso y le sale como un quesillo. Entonces ahí significa de que la leche ya está más que mala y el tiempo hizo todo lo suyo. ¿Por qué? Porque le dio el espacio suficiente y las condiciones suficientes para que todos los microorganismos que tiene la leche naturalmente empiecen a proliferar. Entonces empiezan a proliferar, y hace de que la leche se descomponga y forme como un quesillo, un coágulo. Bueno, hay varias formas como lo van llamando. Entonces, retomando los 6 puntos anteriores, tenemos el de los alimentos, y los alimentos aquí, en las descripciones que dice la literatura, dice que promueven el desarrollo de microorganismos, alimentos ricos en proteínas, o sea, ricos en proteínas. Y los que tenemos aquí, por excelencia, son las carnes, las leches, los huevos y todos los productos marinos. Y esos son los más susceptibles. Por ejemplo, si ustedes tienen mariscos y los dejan simplemente al aire libre, de un rato para otro, ese marisco lo más probable es que se descomponga. Entonces tenga un mal sabor y un mal aroma. Lo mismo pasa con los huevos, con las leches y con las carnes. Si ustedes las dejan un poco a intemperie, hace que se proliferen el desarrollo de microorganismos. También acá hay otro como punto de que la cáscara de los huevos es una cáscara o una pared semipermeable. ¿Qué es lo que significa eso? De que si yo al huevo lo meto o lo sumerjo en una solución acuosa, el líquido va a pasar por la membrana y va a llegar al huevo. Entonces, si ustedes meten el huevo en una solución con mucho cloro, al final ese cloro va a entrar al huevo, a la yema y a la clara, y se van a terminar consumiendo eso. Entonces, por eso se dice de que si van a lavar los huevos o limpiarlos, simplemente se les pase un paño húmedo muy rápido y que el huevo se seque.
también la leche. Bueno, existen ahora procesos de pasteurización y otras cosas que promueven, como que alargan la vida útil de los productos, y eso es simplemente para que lo que hacen es destruir o bajar la carga microbiana a un nivel tan bajo que se demore mucho tiempo en que se sigan reproduciendo. Es imposible eliminar la carga a cero, ¿no? Eso nunca no se va a encontrar, pero sí se hace de que están muy bajas. Entonces, por eso, de hecho, el reglamento sanitario de los alimentos dice que deben tener una carga X para X producto. El nivel de acidez. En el rango de pH entre 4.6 y 7.5 se pueden desarrollar patógenos transmitidos por alimentos. Los alimentos ácidos, o entre paréntesis, acidificados, deben un pH igual o menor a 4.5. ¿Qué significa? De que alimentos que tienen un bajo pH, o sea, un pH inferior a 4,5, no deberían tener desarrollo microbiano, o deberían retardarlo lo máximo posible. Vamos a ir un poco más atrás y decir qué es lo que es la escala de pH o de acidez. La escala de pH es una escala que va de 1 a 14, en cuanto entre 1 y 7 es un rango ácido, y entre 7 y 14 es básico. 7 es el neutro. Entonces, por ejemplo, el agua debería tener un pH neutro o muy levemente básico. La leche es básica, el limón es ácido, y así se van clasificando dependiendo de su actividad. Por ejemplo, si aquí nos vamos un poco a la historia, en base a este concepto de acidez, se crearon todos los encurtidos, que son estos los picles. Entonces, ¿qué es lo que llegaron? Dijeron que si tenían un producto, en este caso vegetales, que lo introducían en soluciones de vinagre, que es una solución muy ácida, entonces de un pH muy bajo, que es muy cercano a 1, podían durar mucho más tiempo. Entonces, si duraban mucho más tiempo, ¿por qué duraban mucho más tiempo? Porque no había un desarrollo de microorganismos en el producto. Entonces, por eso los encurtidos duran casi por siempre. Si se mantienen las condiciones, es un producto que cuesta mucho tiempo. El tiempo. Los tiempos se deben evitar estar en zonas de peligro por 2 o 4 horas, y sean por enfriamiento o calentamiento. ¿Qué significa esto? De que las temperaturas, hay productos en los cuales a ciertas temperaturas prolifera de nuevo el desarrollo de microorganismos o se potencia. Entonces, estas zonas de peligro significa, si ustedes tienen una leche que la abren y la tienen por 4 horas, por dar un ejemplo, entre 2 a 4 horas, a 40 grados Celsius, 35 grados Celsius, esa leche se va a descomponer de inmediato. Da lo mismo que el proceso térmico haya tenido de pasteurización o de desinfección, que esa leche se va a descomponer de inmediato. Entonces, por eso se ve que la temperatura o el tiempo son los que afectan en este momento. Lo mismo pasa con la temperatura. Los patógenos transmitidos por alimentos crecen mejor en temperaturas que fluctúan entre 5 y 57 grados Celsius. Prosperan entre 21 y 40 grados Celsius. Entonces, si yo tengo... Por eso los refrigeradores están bajo esta condición de temperatura. Por eso los refrigeradores tienen temperaturas de refrigeración o de mantención que son entre los 2 grados Celsius y los 5 grados Celsius. Después ya son temperaturas de congelación que son para mantener, que son ya con los grados bajo cero o los grados negativos. Por ejemplo, un refrigerador tradicional congela a menos 18 grados Celsius, un refrigerador así como más grande, menos 24. Después ya existen todas estas cámaras más grandes que son menos 50, menos 80, el nitrógeno menos 100 grados Celsius, y así se van manteniendo. Por ejemplo, el que está ahora súper de moda son las vacunas de Pfizer, que requieren un tratamiento térmico o que se vayan manteniendo en el tiempo con nitrógeno líquido. ¿Para qué? Para que lo mantenga a menos 100 grados Celsius. Entonces se mantiene a menos 100 grados Celsius. Si yo esa la expongo a mucha temperatura sobre ese intervalo que tiene de aceptación por un tiempo, la vacuna se descompone, y si se descompone significa que no hace ningún efecto. Entonces, volviendo así como a la parte contemporánea, se han perdido muchas vacunas porque se pierde la cadena de frío. Entonces, una vez que se pierde la cadena de frío, ya no hay nada más que hacer. El producto ya debería botarse, o en este caso descartarse. El oxígeno. La mayoría de los patógenos requieren oxígeno para crecer, que son aeróbicos. Algunos, como el Clostridium botulinum, que son aeróbicos también. ¿Qué es lo que pasa esto? El oxígeno, como les decía aquí,
los microorganismos que están en vacío, por ejemplo, usted tiene un producto que está en vacío, ¿qué es lo que significa el vacío? De que hay menos oxígeno, o en este caso casi nada de oxígeno en relación al exterior. Entonces los microorganismos no tienen la capacidad de vivir porque no pueden respirar y no pueden hacer su metabolismo. Pero eso no significa que se mueran, simplemente están inactivados. ¿Y cuando se vuelven a activar? Cuando uno le ingresa un poco de oxígeno o de aire. Entonces, por ejemplo, estas bolsas de carne que están selladas al vacío y de repente alguien las pincha o se pasan a rajar un poquito y pierden ese vacío entre el oxígeno y la carne se descompone, pero muy rápidamente. Ahora, con respecto a la humedad, ¿qué es la humedad? La humedad es el agua que se encuentra, que puede absorber un producto o en el ambiente que se encuentra, en el agua en suspensión. Entonces, el agua es esencial para el crecimiento de patógenos, los cuales crecen mejor en alimentos con actividad de agua entre 0,95 y 1. ¿Qué es la actividad de agua? La actividad de agua es un indicador, se hace a través de reacciones químicas o un instrumento en el cual indica cuál es el agua ligada disponible para reacciones químicas o para la vida de microorganismos, que puede ser, a ese nivel se llevan casi iguales. Entonces, si yo tengo un producto deshidratado, en este caso una harina, si yo tengo una harina, esa harina tiene un promedio de 5% de humedad y eso tiene una actividad de agua muy cercano al 0,4. Entonces estamos muy lejanos de estos números, del 0,95 y 1, significa que es muy bueno eso. Si yo tengo un producto, mientras más seco sea, en este caso, mientras menos humedad tenga el producto, mi actividad de agua es muy baja. Ahora, si yo tengo un producto húmedo, mi actividad de agua es 1. Por ejemplo, yo tengo una sopa y mi actividad mi actividad de agua es 1. Entonces, la humedad es proporcional a la actividad de agua. Mientras más, eso significa que si crece la humedad, crece la actividad de agua. Y si disminuye la humedad, disminuye la actividad de agua. Y si disminuye la actividad de agua, significa que también disminuye la posibilidad del desarrollo de microorganismos. Pero si aumenta, también en ese caso, aumenta la posibilidad del desarrollo de microorganismos. Con respecto al reglamento sanitario de los alimentos, esto es una imagen estimada, pero esto es ¿cómo llamarlo? La Biblia, el Corán, o depende del libro de las religiones que quieran llamar, habla de qué es lo que se tiene que hacer o cuáles son los límites de un producto. ¿Límites de qué? Son los límites de, por ejemplo, que si yo tengo un producto seco, en este caso un polvo o una harina, ¿qué análisis yo les debo realizar al producto para que entre al mercado? En este caso, si yo tengo una harina, le tengo que hacer mediciones de, por ejemplo, de Escherichia coli, de RAM, que se llama, que es un recuento aeromesófilo, de moho y levadura, y de salmonela. Entonces, si no tiene esos 5, por ejemplo, esos 5 análisis, el producto no debería salir al mercado porque hasta el momento no es apto o no está autorizado por el sistema, por el Servicio de Salud. Para esto, para todas estas cosas, también existen varias como palabras. Por ejemplo, si ustedes dicen leche, leche se asume que es de eso, el producto de los mamíferos. Entonces, en este caso, ustedes no pueden decir leche de almendra o leche de avena, porque la almendra no es un mamífero, no entra en esa categoría. Entonces, por eso son leches, se asume solo al producto en este caso, que él consume mayoritariamente, que es de la vaca, porque también existen muchos más mamíferos. Pues está leche y, por ejemplo, leche materna, en este caso de humano, está leche de vaca y no sé cuál más, oveja, se quieren ocurrir. También existe la información técnica del Reglamento Sanitario del Alimento define qué es un aditivo. Y en el artículo número 30 dice de que un aditivo se considera alimentario cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento por sí misma ni se usa como ingrediente típico del alimento. Tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico. Por ejemplo, no sé si han escuchado o han leído en las etiquetas nutricionales con respecto a la maltodextrina. La maltodextrina, dejando de lado que
todos dicen que es súper mala, que te nivela los picos de insulina y todas esas cosas, dejando de lado el estigma que tiene esa pobre azúcar. La maltodextrina siempre se utiliza como un agente espesante o para relleno. Entonces, si ustedes tienen una solución que, por ejemplo, pueden vender una leche, o una bebida vegetal, y la bebida vegetal le queda esa textura, muchos lo describen como textura aguachenta, así como sin cuerpo, ustedes le agregan maltodextrina en ciertas concentraciones y esa empieza a tomar un poco más de consistencia. Su viscosidad aumenta, es un producto que también, como es un azúcar, potencia los sabores y no genera, y como son estas azúcares un poco más complejas, no genera pic de insulina, entonces es como bien. Entonces, hasta el momento tiene puros beneficios. Pero también, si es un aditivo, no debería cambiar los sabores del producto final. Existen también un listado de aditivos permitidos por el servicio, que los aditivos alimentarios permitidos son aquellos cuyo carácter inocuo han sido evaluados toxicológicamente. Se prohíbe la adición a alimentos de sustancias con principios terapéuticos, activos o sustancias calificadas como productos farmacéuticos. Entonces, el listado de aditivos se divide en alrededor de 18 grupos, y uno es que existen los reguladores de pH. ¿Para qué queremos regular el pH? Y aquí volvemos de nuevo a la tercera diapositiva, en la cual salía de que entre un pH inferior a 4,5, mi producto no es apto para el crecimiento de microorganismos patógenos, o no los tan conocidos. Entonces tenemos uno que son reguladores de acidez, y por su excelencia tenemos ácido acético, más conocido como vinagre, y por eso salen todos los encurtidos, el ácido cítrico, ácido tartárico y un sinfín de cosas. Y todo está aquí sale en un paréntesis de corchete, BPF. Y todos dirán, ¿qué significa BPF? Y esto volvemos al tema de qué son las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de fabricación. ¿Qué significan las buenas prácticas de manufactura? Es el concepto de que todo producto se tiene que como dejar grabado en la cabeza de que las buenas prácticas de manufactura es el concepto de que un producto que se elabora, o sea, que están elaborando ustedes, lo va a comer su hijo. Entonces, si se tiene eso, o el ser más querido que ustedes tengan. Entonces, ¿para qué? Para que el producto sea totalmente inocuo. Entonces, por eso, el ácido acético, el ácido cítrico, el ácido tartárico, son todos productos que ya han sido evaluados toxicológicamente. Significa de que en ningún momento le van a hacer daño al cuerpo. Ahora, si ustedes consumen mucho ácido acético, lo más probable es que le dé una acidez terrible, y lo otro es que si es que están tomando ácido acético o vinagre y justo como que respiran y se trapican, puede ser complicado, pero el producto en sí no les va a hacer nada. El otro grupo es los antiaglomerantes y antihumectantes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los carbonatos de calcio, los dióxidos de silicio, los silicatos de magnesio, y todo esto son para que el producto, mayoritariamente los productos deshidratados tienden a ser higroscópicos. ¿Qué significa eso? De que tratan de absorber la humedad que está en el ambiente para poder mantener un equilibrio. Porque si están deshidratados, siempre van a tender a querer agarrar agua lo máximo posible, lo más rápido posible, para que estos puedan, ¿cómo lo puedo definir? Para que estos puedan mantener un equilibrio con el medio ambiente. Por eso, cuando yo tengo productos polvos, los tengo que dejar en una bodega seca, porque así trata de siempre equiparar a su entorno. Y si la bodega está seca, no va a poder, o se va a demorar más en captar humedad del ambiente. Ahora, si yo lo dejo en un ambiente muy húmedo, muy rápidamente va a empezar a absorber agua y se va a formar una masa. Y esa masa después ustedes la van a ver y va a tener pelos. Y esos pelos significan hongos o mohos. Entonces, esos son los antiaglomerantes y antihumectantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Se evita lo máximo posible de que el producto absorba humedad. Los antioxidantes, estos son para el beneficio de la salud, y dos, para que también el producto en contacto con el oxígeno no se oxide tan rápido. Aquí tenemos los tocoferoles, los BHA, ácido ascórbico y un sinfín de cosas que, entonces pueden decir que el ácido ascórbico, ¿qué es?
Y esto es lo que también se conoce como más común, vitamina C. Los tocoferoles son las vitaminas A, B, y hay un sinfín tienen otros nombres nomás, que son los nombres más industriales. Tenemos los colorantes. Por ejemplo, el típico yogur de frambuesa o de frutilla tiene carmín de cochinilla, que eso es como un bicho que lo machacan, lo muelen y de ahí sacan un color medio rojizo. El rojo remolacha, la antocianina, que es característico del color morado, entre morado y violeta, y todos los extractos naturales. Entonces también existen cuando comen, por ejemplo, los niños que comen más estas cosas, ¿cómo se llaman? Chester, bueno, yo lo conocía como Chester, ahora deben llamarse como Chitos. O bueno, todas estas cosas como estos palitos de maíz inflados que son del color anaranjado. Entonces los niños comen un poco de eso y los dedos o la boca le queda naranja de inmediato. Entonces esos colorantes también, todos dicen de que son tóxicos y que hacen mal, en realidad no son malos, porque si están en el documento, dice que son toxicológicamente evaluados, entonces son inocuos. Ahora, que los niños se coman 3 bolsas de eso quizás pueda generar un poco de daño a la salud, pero es por la cantidad ingerida y no por... También los envases dicen cuál es la dosis recomendada. Los famosos endulcorantes. Estos deben indicarse cuáles son el uso. Y bueno, aquí tenemos la características, así, la sucralosa, la stevia, el aspartamo. Entonces tienen todos esos productos como clásicos que encontramos en estas bebidas que son como cero o light, o simplemente las gotitas que se utilizan para endulzarla en reemplazo del azúcar. También, como son inocuos a la salud, no hacen mal, pero si nosotros hacemos un uso y abuso de esto, empieza a generar problemas a la salud. Por eso, si usted mantiene una vida relativamente sana o basado en las concentraciones que indican los envases, con respecto a las porciones, no deberían tener nunca un problema de salud. Con respecto que sea basado o que su génesis sea en el que hayan sido por los alimentos. Los emulsionantes. ¿Qué es una? Aquí vamos a partir de otra cosa. ¿Qué es una emulsión? Una emulsión es una mezcla entre agua y aceite que yo pueda generar que nunca se me van a separar. Por ejemplo, que es lo más clásico, las cremas. Todas estas cremas para batir usan emulsionantes para que genere como una base, ¿cómo llamarlo? Grasosa y líquida a la vez. Espesantes y estabilizadores tenemos los alginatos, la carragenina, las gomas, como por ejemplo esta goma Chantán, goma guar, bueno, y otros productos más. Tenemos también estabilizadores de humedad, que son agentes de relleno, que son el maltitol, la polidextrosa, que son un azúcar, y el sorbitol. También, todo esto se utilizan para exactamente lo mismo. Son para estabilizar la humedad. ¿Y qué significa eso? De que el producto no tienda, perdón, a querer absorber agua. Tenemos preservantes químicos, que esto lo único que hacen es que el producto pase de vivir, o sea, de tener una vida útil de 2 días a 2 meses o años. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de preservantes, mayor va a ser la vida útil. El problema de eso es que también entran en que, como es un producto preservante químico, también tiene una mala fama. Como todos dicen que lo químico es malo, que te hace, también es el problema. Entonces también ahora las tendencias del mercado apuntan a que el producto sea lo más natural posible. ¿Qué significa eso? Que los preservantes químicos se dejen un poco de lado. Y tenemos los clásicos y los que siempre han sido muy usados desde siempre, que son los acentuadores de sabor. ¿Cuáles son esos? Esos son por ejemplo, todas las sales son acentuadores de sabor. Si ustedes tienen una sopa que está desabrida, o sea, perdón, está sin sal, la van a encontrar muy desabrida, que le falta algo. Y si le agregan solo un poquito de sal, van a sentir todos los sabores. Lo mismo pasa con el glutamato, que son, por ejemplo, que es lo que están en esta sopa o cremas Maggi, que tiene mucho sabor y deja un sabor, después un exceso de sabor, y también es por el glutamato que también sirve como un preservante. Y aquí, en la ingesta con respecto a los endulcorantes, sale de que, bueno, dice IDA, y IDA es una abreviación de ingesta diaria admisible, de cuánto deben consumir por unidad de peso corporal. ¿Cuántos miligramos por unidad de peso? Por ejemplo, si una persona que pesa 50 kilos debería consumir X cantidad.
Con respecto a los alimentos, tenemos las harinas. Aquí se define qué es una harina. Entonces, porque, por ejemplo, de vuelta al caso de las bebidas, cuando si antes decían bebidas de arroz, bebida de almendra, bebida de algo, perdón, leche de almendra, leche de arroz, decían llegó la industria de la leche y dijo, hey, corten su escándalo si esto no es una leche. Ustedes no le están ordenando, en este caso así como graficando, no le están ordeñando las ubres a una almendra. Entonces los otros dijeron, ok, entonces ¿qué le decimos? Entonces no le digan leche, porque la leche es solo del producto de un mamífero, díganle que esto es una bebida. ¿Ok? ¿Qué bebida? Una bebida de tipo vegetal. Perfecto. Y ahí quedaron todas esas leches, todos los productos que no son considerados leche o productos de un mamífero, se considera bebida. Y lo mismo pasa con las harinas. ¿Qué es una harina? Aquí se define lo que es una harina. Una harina es un producto pulverulento, perdón, proveniente de la molienda de otros granos. Será designada con la palabra harina seguida de un calificativo que indica la o las especies del grano de la que provenga. Por ejemplo, existen harinas de trigo, harina de maíz, harina de arroz, harina de lupino, harina de lo que ustedes quieran. Harinas de porotos, lentejas, soya, cualquier cosa. Pero tiene que ser aquí dice que es un producto que está en estado muy fino. Ahí por ejemplo, si los que puedan quizás tener animales, hay uno que le dan harinilla, o sea, harinilla, perdón. ¿Y eso qué es? No entra en el concepto de harina porque su granulometría es muy gruesa. Entonces, como es muy gruesa en comparación a la harina, no entra en el concepto de harina, entra en el producto de grano o, en este caso, elementos solo de molidos. También, las harinas deben contener un máximo de 15% de humedad. Si tiene más de 15% de humedad, no se considera una harina. Debe tener un máximo de 0,25% de acidez, 0,65% de ceniza, un 0,4% de fibra cruda y no contener menos de un 7% de materias nitrogenadas. Ser blanca, marfil o ligeramente amarilla. Entonces, todas estas características son de la harina. También la harina deben ser enriquecidas con X cantidades de productos, que son para favorecer el bienestar del humano. Existen harinas de legumbre, en el artículo 354 del mismo documento, en el cual dice que son menos de 10 unidades las harinas de legumbre son menos de 10 unidades de inhibidor de tripsina por miligramo de harina seca, 300 unidades de hemoaglutinantes por gramo de harina seca, menos de 0,1 miligramo de ácido cianhídrico por gramo de harina seca y, bueno, las harinas de lupino además no deberán contener más de 0,05 de alcaloides. Entonces dan esa estructura. ¿Dónde sacamos estas cosas, de estos resultados, de estos nombres raros? De laboratorio. Especie de condimentos. Aquí siempre estamos hablando de productos secos o de productos deshidratados. Deshidratado significa que yo le quito la hidratación, significa que yo le quito el agua. Por eso estamos hablando solo de productos secos. La denominación de especias corresponde a plantas o partes de ellas, raíces, rizomas, bulbos, un sinfín de cosas. Por ejemplo, tenemos en esta anís, el azafrán, el canelo, el clavo el comino, el curry, la pimienta, etc. La sal comestible, tenemos que en los dos artículos que indica, la sal comestible sin otra denominación sea cristalizada o molida, deberá contener un mínimo de un 97% de cloruro de sodio en base seca, con exclusión de los aditivos. Y lo otro, que toda sal comestible deberá contener yodo adicionado en forma de yodatos o de yoduros de potasio en una concentración de 0,02 y 0,06 gramos de yodo por kilogramo del producto. Si estamos fuera de esos parámetros, no se considera sal. Ahora, por eso hay una que dicen, por ejemplo, una sal verde, biosal le dicen. En el mercado se vende como biosal, que es distinto a sal normal. ¿Por qué? Porque tiene la palabra bio. ¿Y qué tiene de gracia esa sal? Es que es una sal que en vez de cloruros de sodio, es de otro compuesto que se llama cloruros de potasio. Y hay otra que es una biosal que es de envase gris, que tiene, aparte de cloruro, tiene más cloruro de potasio y otras sales de magnesio.
También está súper de moda esta sal rosada de Himalaya. Y esta también, la gracia que tiene hartos componentes de magnesio y azufre y otras cosas más que hacen de que tenga un color rosado. Pero es sal porque tiene también tiene la concentración de cloruro de sodio. Ya, tenemos aquí vamos a hablar con respecto a los criterios microbiológicos que se vieron, o sea, que se nombraron anteriormente. Por ejemplo, para mezclas deshidratadas para helados, que son estos polvos que uno le echa un poco de agua o leche y crecen así. ¡Pum! Y ahí tenemos ese producto que después lo podemos congelar o meter a las máquinas para hacer helado. ¿Qué es lo que pide? Esto se lee así. Tenemos aquí las mezclas para deshidratados o para helados y tenemos qué parámetros mide. Mide recuento de aerobios mesófilos, que se llama RAM. Mide una bacteria, que es B, y el otro es C. aureus, que no sé qué será. Y lo otro es Salmonella. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? De que yo tengo que, una vez que hago los análisis, yo tengo que tener a lo menos un producto que tenga de RAM 1 por 10 elevado a 4, que cuando hacen los análisis les van a indicar. Y si tiene, y mi mínimo es 1 por 10 elevado a 4 y mi mínimo es 1 por 10 elevado a 5. Si estoy fuera de esos rangos, el producto no se puede vender o no entra en el mercado apto de venta. ¿Por qué? Porque se puede considerar inocuo, o sea, que puede afectar la inocuidad. Y aquí en Salmonella, aquí esto es mucho más simple. Esto tiene o no tiene, no hay más opciones. Salmonella es o no es. Lo mismo pasa si nos vamos ahora a las harinas y almidones. A ver, harinas y almidones lo que mide, lo único que le solicitan es moho, levadura y salmonella. Entonces se hacen los análisis y deberían estar dentro de esos parámetros. Ahora, en pan y masa horneada sin relleno, por ejemplo, solo el pan que se vende envasado, debe tener recuentos de moho. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque ya está horneado y pasó por todo un tratamiento térmico. Entonces, por eso dice que ya lo único que podría quedar vivo en eso podrían ser hongos, que pueden quedar algunas esporas. Las especies y condimentos deben medir 4 parámetros, que son RAM, que son moho, que debe ser algún tipo de bacteria, y la salmonella. También, salmonella en todos los casos, todos, hay o no hay. No hay más. En matemáticas eso se considera binario. Es o no es. Así como los numeritos 1 y 0, así a eso se considera. Con respecto a las frutas y verduras desecadas o deshidratadas, aquí da lo mismo el proceso de qué tipo de proceso de deshidratación se hizo. Puede ser secado por convección, al horno, al viento, al sol, a la sombra, liofilizado, ¿cómo que se llama? Crío deshidratado, sin fin de cosas. Entonces, ¿qué es lo que piden para todo eso? También son 4, que son moho, levadura, Escherichia coli y salmonella. La Escherichia coli, ¿por qué se considera en esto? La Escherichia coli es un criterio de microorganismo que crece en la S fecales. Por excelencia está ahí. Entonces, la fruta y verdura se puede decir porque puede haber pasado algún animal o algo que justo haya dejado heces en la fruta o verdura y se lavó mal y eso produce problemas intestinales. Entonces, por eso. De nuevo, salmonella es o no es, no hay más opciones. Después en los otros tenemos aquí en los caldos, sopas, cremas, salsas y puré de papas deshidratadas instantáneas, así como esto describe a la empresa Maggi. También 3, que son Escherichia coli, aureus y salmonella en 25 gramos. Se pide eso y también dentro de exactamente lo mismo. Todos los requisitos en el documento están tipificados para cada tipo de producto. Ahora, uno puede tener un producto así como que yo creo que puede ser entre por ejemplo, estos que son caldos, sopas, cremas, salsa y puré de papa deshidratada instantánea. Y lo otro que puede ser caldos, no, y lo otro que puede ser entre mezclas de frutas, por ejemplo, fruta y verduras de secado deshidratada. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar todos los parámetros que no se repitan. Tengo que tomar, por ejemplo, si estoy haciendo el caldo, tengo que hacer
E. coli, S. aureus y salmonella, y en este tengo que hacer moho, levadura. Y ahí tapé todo. Entonces, dependiendo del tipo de producto que uno tenga, tiene que ir completando los antecedentes. Insisto, ¿por qué hacemos esto? ¿O por qué piden esto? ¿O por qué piden tantos papeles para poder vender un producto? Es porque partimos del concepto de buenas prácticas de manufactura, de que todo producto que ustedes vendan, de que todo producto que ustedes comercialicen, sea de grado alimentario, debe ser sí o sí, y de nuevo, repito, sí o sí, debe mantener estos criterios para poder mantener y asegurar la inocuidad del producto. Si ustedes, por ejemplo, hay casos súper emblemáticos de que se hacen, empresas hacen productos y el producto no genera daño a la salud, a la población, las empresas por lo general quiebran, porque ¿qué es lo que pasa? Tienen que llamar todo ese producto, tienen que traerlo a sus bodegas y da lo mismo donde estén. Por ejemplo, si una persona lo compró en el supermercado y está en la China, la empresa va a tener que ir a la China a buscar ese producto. Se tienen que asegurar de traer en su totalidad. ¿Y por qué las empresas quebran? Porque ese costo es prácticamente, en alguna empresa es casi impagable. Entonces tienen que ir a quiebra por eso y tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la inocuidad de su producto o no aseguran la inocuidad. De nuevo, el primer concepto básico de las buenas prácticas de manufactura es que el producto que ustedes están elaborando se lo va a comer el ser más querido. Ahora nos vamos a saltar un poquito, a ver, la primera etapa ya la hicimos. Ahora vimos después que la información, perdón, los análisis que que nos solicitaban. Ya tenemos los análisis listos, el producto está listo para venderse y ahora tenemos que decir qué tenemos que tener en el envase para que el producto sea vendible. O qué es lo que pide la ley. Y la ley pide un par de cosas. Quizás son más que un par. Pero uno, nombre del alimento. Dos, cuánto es el contenido neto que tiene el producto. Tres, identificación, perdón, de la empresa, el fabricante, envasador o distribuidor, porque pueden ser ustedes solo reembasadores y deben notarlo. Número y fecha de resolución sanitaria, mal nombre del servicio de salud, el país de donde viene el producto, fecha de elaboración o un lote de elaboración, fecha de vencimiento, que es cuánto va a durar el producto cerrado o abierto, se pueden identificar las dos. Por ejemplo, la leche dice eso, tiene más o menos 6 meses de vida y una vez abierta dura, creo que dicen consumir dentro de los 3 días manteniéndola refrigerada. El listado de ingredientes y aditivos y también de alérgenos. Y en este listado de ingredientes tiene una estructura. El que tiene se anota de mayor a menor proporción. ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad? El que va primero. Después, y así se va ordenando. La información nutricional y las instrucciones de uso y almacenamiento. ¿Por qué instrucciones de uso y almacenamiento? Todos dicen, oye, pues si yo tengo una mermelada, es obvio que yo llego y me la como con un pan, por ejemplo. Pero por lo general no es tan así. Esto trata de evitar cualquier posible problema para la empresa. Por ejemplo, en Estados Unidos, que esos son los reyes de las cosas como absurdas, una persona, perdón, demandó a Red Bull porque Red Bull no le daba alas. Entonces, a ese nivel se tiene que tratar al cliente. Tienen que tratar al cliente más sofisticado y al menos sofisticado. O el que tiene más cultura o el que tiene menos cultura. Entonces, por eso sean instrucciones de uso. Por eso el champú tiene instrucciones de uso. Información nutricional. Ya, esta tablita también es un debe, viendo la diapositiva anterior, es un debe de lo que tiene que tener los productos. Y debe, ¿por qué? Debe tener a lo menos esta estructura, si es ancha, o sea, si es más rectangular o cuadrada, eso da lo mismo. Lo que importa es que tenga este concepto, esta información básica. Uno, ¿cuáles son las porciones estimadas que según ustedes las van a definir y cuáles son las porciones por envase que tiene el producto? Por ejemplo, si ustedes tienen un pan y dicen, y el envase es de 1 kilo y ustedes dicen de que cada porción de pan, o sea, si cada porción de pan son 100 gramos, entonces ustedes tienen 10 porciones por el envase del pan.
Y entonces después aquí tienen la información nutricional que se tiene que hacer por cálculos con respecto a una porción, que es la que ustedes anotaron con respecto en el primer punto, y con respecto a 100 gramos. ¿Y qué información debe tener? Debe tener hay 5 puntos clásicos, o sea, que deben ir sí o sí. 1, energía expresada en kilocaloría o kilojoule. 2, gramos de proteína. 3, gramos totales de grasa. El otro son gramos de hidratos de carbono disponible y miligramos de sodio. En el caso, aquí hay un par de excepciones, en el caso de que la grasa sea mayor a 3 gramos, se debe hacer un desglose. Y todos dirán, ¿un desglose de qué? ¿De qué tipo de grasa es la que tiene? Entonces existen grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, grasas trans y colesterol. En el caso, aquí también debe, como ingredientes, si ustedes incorporan edulcorantes, todas estas cosas como sucralosa, stevia, maltitol, eritritol, todas estas cosas de azúcares nuevas que hay, se debe rotular su contenido en la ingesta diaria. Por ejemplo, usted tiene que tener la información de cuánto se puede consumir diario del producto. Ahora, eso se haga o no, la persona la respete o no, eso da lo mismo. Pero ustedes deben cumplir su parte de rotular el contenido de la ingesta diaria estimada. El otro son la información nutricional que, bueno, que tiene que ir, aquí sirve de las dos formas. La información nutricional que ustedes pueden sacar del producto, así como si yo quiero, en realidad yo vendo un polvo, que esos polvos yo lo hago mezclando muchos otros polvos que ya tienen información nutricional. Entonces, claro, si se tiene esa información, uno puede, por cálculos matemáticos, hacer estimaciones y se tiene la información nutricional teórica. Y la otra, que es la empírica, que es la que se hace en laboratorios acreditados. Por ejemplo, el INTA. Cualquier otro factor, por ejemplo, fibra dietaria, vitamina, colesterol, acerca de que haga una declaración nutricional, se debe incluir en la tabla nutricional. Y esos son opcionales, pero se debe incluir si es que ustedes tienen la información. Hay unos descriptores de nutrientes críticos. Por ejemplo, han visto, a ver, hay un concepto que dicen que el producto mientras más discos pares negros tenga, es más rico. Ya, eso es una cosa, ¿por qué? Porque los discos pares, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Estos descriptores de nutrientes críticos, que son estos 4, ¿qué es lo que hacen? Son límites que se le está imponiendo en este caso, el que impuso, el Ministerio de Salud, ¿para qué? Para poder limitar o controlar la obesidad que se está obteniendo en el país. Hay estadísticas que dicen que los niños que están hasta quinto básico tienen un exceso, o sea, un exceso de peso que está promedio a los 25 kilos. Entonces, ¿qué es lo que hacen con la ley? El primer paso es informar a las personas de que sus productos son altamente calóricos o que pueden generar problemas a la salud. Y lo otro es que son productos esto lo hicieron para que después la ley lo pudieran prohibir a la venta de estos alimentos que tengan estos stickers de descriptores de nutrientes críticos en los colegios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace esto? Tiene un pro y un contra. El pro es que las personas están mucho más informadas. El contra es que la industria andan siempre como al límite de lo que hay que hacer para no informar este descriptor. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven o comparan un Chocapic de ahora versus hace 5 o 10 años atrás, el de 5 o 10 años atrás era extremadamente, o infinitamente más rico que el de actual. ¿Por qué? Porque tenía un exceso de azúcares, de sal y altas cosas que potenciaba todos los sabores que hacían de que el producto sea muy rico. Ahora realmente lo que es el producto es como debería ser. Entonces eso, hay personas que están a favor y en contra de eso. En lo personal yo estoy a favor de estos descriptores porque hace que las personas o la comunidad estén más conscientes de lo que consumen. Entonces, aquí existe un listado de cuáles son los límites que deberían tener. Por ejemplo, límite en alimentos sólidos, si es mayor a 275 kilocalorías
por 100 gramos debería llevar el sticker de alto en este caso alto en calorías. Si tiene más de 400 miligramos de sodio por 100 gramos, lleva el sticker de alto en sodio. Y así sucesivamente. Si tiene 10 gramos de azúcares totales en 100 gramos, va en alto en azúcar. Y si tiene 4 gramos de grasa saturada en 100 gramos, alto en grasas saturadas. Ahora, esto tiene una excepción. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ahí pueden haber personas de que tienen un arándano, yo el arándano lo deshidrato, el arándano deshidratado va a tener mucho más azúcar que 10 gramos de azúcar por 100 gramos, o sea, 10 gramos por 100 gramos de producto. Más o menos esa fruta debería tener algo así como unos 27, entre 27 y 30 gramos de azúcar por 100 gramos. Entonces van a decir, pero ¿cómo va a tener tanta azúcar? Claro, lo que pasa es que el producto, como tú le extraes el agua, al final se empiezan a concentrar los otros. Entonces, por eso las frutas deshidratadas se sienten más dulces y son más dulces que comer la fruta tradicional. Entonces, en base a eso, existen excepciones. Una excepción es que los alimentos sin adición de azúcar, como por ejemplo la miel, jarabe, sodio o grasas saturadas, frutos secos, jugos naturales, etcétera, no llevan estos stickers o estos descriptores de nutrientes críticos. O los alimentos que se comercializan a granel, porcionados y preparados a solicitud del público, aunque estos se envasen en el momento de la venta, tampoco deben llevar. Las fórmulas para los bebés o los lactantes tampoco tienen estos stickers. Alimentos infantiles colados y picados, salvo aquellos que tengan adiciones de azúcar, tampoco tienen. Por ejemplo, todas estas compotas y todas estas cosas que ven, ¿no? ¿Cómo se llama? Como compotas para los bebés, en estos envases, este típico envase de bebé de vidrio, al final es solo azúcar. Claro, es azúcar, pero que viene desde la fruta. Entonces, fruta cocida, molida, que la hacen esa compota. Entonces, por eso no tienes. También los alimentos para uso de médico medicinal, alimentos de regímenes de control de peso, suplemento alimentario y de los alimentos para deportistas y endulcorantes libres de calorías. Tampoco ninguno de esos debería tener sticker. Ahora hay otros que dicen de que mientras más sticker tiene, es más rico. Claro, no puedo luchar contra esa lógica porque yo también opino que es así. Descriptores nutricionales. Volviendo a los descriptores. Para el mercado actual, vamos a volver acá atrás, para el mercado actual, el producto que tenga sticker no se considera tan artesanal. ¿Por qué no se considera tan artesanal? Porque esto, y es solo una cosa antropológica, que uno lo asume, o las personas asumen, en realidad me voy a incluir, nosotros lo asumimos como que está muy procesado. Entonces, si está muy procesado, tiene muchas cosas que le agregan para que el producto sea rico. Entonces, por eso a las personas que dicen, o a los emprendedores que tienen que ir con estos stickers, no les va tan bien porque hay que romper ese estigma de que no es un producto tan procesado. Entonces, ahora sí, por eso hay que tener como límite en las cantidades que uno está agregando en los productos al momento de la formulación. Bueno, en el artículo 120 dice que para destacar las cualidades de cualquier tipo, aquí vamos a ver, que para cualquier tipo de alimento, cuanto a contenido energético, grasa total, grasa saturada, grasas trans, colesterol, azúcares, sodio, vitaminas, minerales, proteínas, ácido y un sinfín de cosas más, solo se permitirá el uso de los descriptores que se indican en el presente reglamento y que son los libre, bajo en aporte, buena fuente, fortificado, reducido, extra magro, que son sin grasa, muy bajo en sodio, sin azúcar añadido. Solo eso se va a hacer. Ya no existen, ya después existieron otros nombres. Antes existía alto, pero ya no, así como alta fuente de fibra. Ya no, ahora son buenas fuentes de algo. Entonces la palabra alto ustedes ya deberían eliminarla y empezar a utilizar estos 7 elementos. 8. No cambió. No, sí cambió. También existen para descriptores que aquí entramos como en la parte de frases que son como frases, bueno, la dicen frases saludables, pero aquí entramos en estos descriptores nutricionales. Ustedes pueden nombrarse que son libres de,
por ejemplo, libres de calorías, libres de grasa saturada, de sodio, azúcar y todas esas cosas, siempre y cuando ustedes contengan la siguiente condición. ¿Cuál condición? Si ustedes son inferiores a 5 kilocalorías por porción, ustedes son libres de calorías. Por ejemplo, por eso hay chicles que dicen que son libres de calorías, cuando en realidad, si uno ve la etiqueta, la información nutricional, tienen calorías. Por eso, si son 5 calorías, usted entra en la categoría de no tienen calorías. Grasas totales son 0,5 gramos, igual lo mismo que grasa saturada. En sodio son 5 miligramos y en azúcar es 0,5 gramos. Vitaminas y todas esas cosas corresponden entre el 10 al 19,9% de las dosis recomendadas diarias. Entonces, si usted tiene un producto de menos de 5 calorías, pueden poner libre de calorías, o no contiene calorías, o 0% calorías. También el azúcar es el que vende harto, y aquí vamos a la parte más antropológica de nuevo, el que es el libre de sodio, el de energía y el de azúcar. Esos son los que venden más. ¿Por qué? Porque el de la grasa está asociado a una, bueno, que está también de moda, que son estas dietas keto, y la grasa es buena para ello. Entonces, por eso vende menos. Pero siempre recuerden, siempre es por porción. Y la porción es la que ustedes ubican al lado derecho de la etiqueta. Ya, de nuevo, con respecto a los descriptores nutricionales, tenemos aquí que existen ciertas dosis recomendadas para las personas. Por ejemplo, una persona que consuma 2.300 kilocalorías debería consumir unos 50 gramos diarios de proteína, que esto es con respecto a la dosis diaria de referencia o recomendada. De vitamina A debería consumir 800, de vitamina D también, de los miligramos, y aquí hay varios de componentes que se debería mantener. ¿Qué es lo que pasa si no se mantiene esto? Lo que pasa simplemente sería de que existe un desbalance en una u otra proteína, en una u otros minerales o vitamina, y que hay que empezar a compensarlo quizás con algún suplemento. Pero más que eso, nada más. Por ejemplo, claro, hay aminoácidos que empezarían a faltar en el cuerpo y podrían ver una disminución con respecto a, por ejemplo, a su masa muscular. Y por eso tienen que ir compensándolo una con otra. Si nos vamos, por ejemplo, a un ejemplo de una galleta integral, la porción de consumo habitual más o menos son 60 gramos. Más o menos 60 gramos de una galleta integral, esos son como 2 galletas integrales, de 2 a 3 galletas integrales. El contenido de fibra es de 2,5 y 4,9 gramos por porción. Más o menos ahí va el rango. Entonces eso se considera una buena fuente de fibra dietaria. Ustedes lo que tienen que tener, más o menos, si tienen un consumo de 230 kilocalorías al día, deberían consumir 25 gramos de fibra dietaria. Con eso tendrían un consumo apropiado. Aquí hay una parte que es los mensajes saludables. Hay mensajes saludables. Vamos a leer primero el artículo y después vamos comentando. El artículo 114 dice que las declaraciones de propiedades saludables deberán ser científicamente reconocidas o consensuadas internacionalmente y deberán estar enmarcadas dentro de las normas técnicas sobre directrices nutricionales aprobadas por resolución del Ministerio de Salud. Entonces aquí aparecen un par de estos mensajes saludables. Por ejemplo, hay productos que están asociados a las grasas saturadas, grasas trans, colesterol y enfermedades cardiovasculares. Entonces, el mensaje que se puede, o en el marco que se puede enfrascar esto, es que entre los muchos factores de riesgo que inciden en las enfermedades cardiovasculares, las dietas bajas en grasas saturadas, colesterol y libres de grasas trans contribuyen a reducir el riesgo de estas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen un producto que es bajo en grasas saturadas y trans y colesterol, ustedes lo pueden promover como que estimulan en este caso el sistema cardiovascular, que es bueno para el sistema cardiovascular. Lo mismo pasa con por ejemplo, hay otro que es el calcio. El calcio y la osteoporosis. Entonces aquí dice que la actividad física permanente y una dieta saludable con suficiente calcio ayuda a mantener una buena salud ósea y puede reducir el riesgo de osteoporosis. Entonces, si usted tiene un producto alto en calcio, también se puede promocionar de esa forma. No lo pueden. ¿Y por qué digo de esa forma? Porque es dentro de ese marco el cual está aprobado. ¿Y está aprobado por qué? Porque en el texto, en el artículo 114, indica que esté reconocida o consensuada internacionalmente.
Y estos parámetros están consensuados internacionalmente con respecto a los estudios y todas las cosas que se están haciendo actualmente. Por ejemplo, el sodio es un clásico decir que bajo aporte en sodio. ¿Y por qué todos dicen, por qué todos promocionan el sodio? Porque las dietas bajas en sodio pueden reducir el riesgo de desarrollo de hipertensión arterial. El desarrollo de hipertensión arterial depende de muchos factores de riesgo, pero el sodio ayuda a que se disminuya la presión. Por eso todas las personas que tienen hipertensión les recomiendan que no consuman sodio o la sal de sodio, sino que consuman esta sal verde, que es la biosal, que es con una sal en vez de sodio, es de potasio. La fibra dietética. Entonces dicen, ¿qué puede ser así como buena fuente de fibra, fortificado con fibra y todas esas cosas que se pueden decir como potencial? ¿Por qué? Porque las dietas bajas en grasas totales y que contienen alimentos con elevado contenido de fibra dietética, como son las leguminosas, cereales, integrales, frutas y verduras, pueden reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. El desarrollo de cáncer está asociado a numerosos factores de riesgo. ¿Qué tipos de cáncer? Por lo general, cáncer de colon. ¿Por qué? Porque tiene una digestión poco saludable. Y así podemos, hay con respecto a la fibra, a las frutas y frutas vegetales, el hierro y la anemia, el ácido fólico que está asociado para las malformaciones congénitas al momento del embarazo, los, no sé, antioxidantes, los azúcares, el potasio, la lactosa, el DHA, que también se utiliza en el embarazo y lactancia. Entonces, todo este listado está, en este caso, que es una norma técnica número 191, en la cual indica cuáles son las cosas que deberían utilizarse. Y dice cuáles son las que deberían utilizarse, porque con esto hay estudios. Entonces, ustedes se van a evitar toda la cosa, todo el asedio, perdón, mediático, o que les puedan impugnar diciéndole que su producto no hace bien porque eso no hay algo que esté estudiado. Entonces, en estos 18 puntos está más que estudiado. Y constantemente se están actualizando. Y no actualizando con respecto a que el hierro disminuye, una ingesta adecuada de hierro proviene de la anemia nutricional, sino que lo que sí hace es de que se les dan más propiedades o esta lista empieza a crecer. Por ejemplo, los polifenoles o los antioxidantes son buenos para evitar un deterioro de radicales libres en el cuerpo, y eso puede ser el número 19. Una ingesta controlada de azúcares no produce diabetes, ejercicio. Hay hartas cosas que ustedes pueden hacer. Un consumo adecuado de proteínas puede ser para fomentar el crecimiento muscular, y pueden inventar varias cosas que es cosa de ir buscando en la literatura, qué es lo que dice con respecto a sus productos. Y eso era la presentación del día de hoy. Ahora nos pasamos a la parte entretenida, a cuáles son las preguntas y respuestas. Y si tienen alguna pregunta o respuesta, es el momento. Hola, Pablo por acá. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta con respecto a la fecha de caducidad. Okay. Me imagino que hay análisis, tengo que hacer mi análisis, porque yo, por ejemplo, tengo el análisis de mi producto, de la inocuidad, que salió bien. Ya. Pero ahora tengo que ver el tiempo que se demora un análisis de cuánto va a durar mi producto. Esa es mi pregunta específica, si cada producto deshidratado tiene un proceso de análisis o son todos iguales, parecidos, ¿cómo funciona? Perfecto. Aquí existe, hay dos límites, dos limitantes. Uno, cuánto dinero tengamos para hacer los análisis. Existe un análisis que se llama análisis de vida útil acelerado, en cual es muy caro. Muy caro me refiero a que una muestra vale 1,5 millones. ¿Qué es lo que indica eso? Es que esa muestra la someten a ciertas condiciones y temperaturas que son modeladas matemáticamente, para el cual la someten, es como que estuviera, como meterla en una cámara de tiempo. Entonces ahí se ve si es que el producto dura o no dura o cuánto dura. Y lo otro, existe otro proceso que es el de vida útil estándar o tradicional, en el cual se tiene un producto, o se hace una gama de productos y se tiene un producto, se abre y se analiza al día 0,
después a los 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 3 meses, y así todos los meses que el producto dure. El problema de eso es que es a tiempo real. Entonces, si un producto que dura 3 años, el análisis va a durar 3 años. Y el otro, que es por estrés oxidativo, que depende de los tipos de productos que se estén trabajando, se mete se llama un oxitest, que lo que hace es ver cuánto es la capacidad de absorción de oxígeno, y eso después se interpola con una ecuación matemática y determina cuánto es el tiempo estimado de vida del producto. Y así son las 3 formas de medir la vida útil de tu producto. ¿Cómo se llama el último que nombraste? Es por estrés oxidativo. Medición por estrés oxidativo. El equipo se llama un oxitest. Disculpa, ese, Pablo, se utiliza solo cuando, o sea, se puede utilizar solo cuando el producto tiene ciertos niveles de grasa. ¿Cuáles son los niveles? Depende ya, de... pero grasas, ahora en no lo caso mío yo recuerdo. no. Entonces, claro, te serviría entonces los primeros dos, que el acelerado, que el que te digo que es muy caro, y el otro el de en tiempo real. Ya, claro. Y al final lo único que hacen es abren un producto no sé, a los 2 meses y le hacen recuento microbiano. Moho, levadura y RAM. Yeah. ¿Y el Oxitest, qué tiempo se demora en hacer el análisis? ¿Un día? Rápido, estuvo rápido. Sí, no, súper rápido. Pero también sirve solo cuando tiene ciertas ¿Y cantidades el costo de grasa. en comparación a ti? Por ejemplo, aquí CGNA lo hace y es un costo, o sea, ínfimo en comparación al otro, ¿no? Ínfimo. No sé, una UF. Nada. Ya. Sí, no, en comparación al otro es No, qué bueno nada. saberlo, porque no. Ujú. Ya, perfecto. Hola, por acá Nicole. Hola, Nicole. Eh, yo había hecho una consulta hace un rato atrás que era sobre los preservantes artificiales con los naturales. Si hay si hay mucha diferencia entre ellos y si la duración es mucho mayor o mucho más menor que alguno de los dos. Perfecto. Sí, mira, el químico, la gracia que tiene es que dura por casi siempre. Esa es la gran ventaja que tiene, pero la otra desventaja que tiene es que dice la palabra químico. Entonces, ese es como su arma de doble filo. En este caso, los naturales también son súper buenos preservantes. Existen muy buenos preservantes naturales. eh, Alargan un poco más la vida del producto, pero menos en comparación al químico. Pero es el tiempo suficiente para que esté en tiempo en góndola y se pueda vender sin ningún problema. En lo personal, me gustan más los naturales, pero obtenerlos también son mucho más caros. Entonces, dependiendo cuáles son los costos de producción, hay que de repente ir equiparando entre uno y otro. Esa parte de costo es Y, mi por ejemplo, apreciación. ¿cuáles serían los naturales que su valor sería mucho más alto? Porque yo sé que el limón creo que ayuda bastante con la conservación de algún producto. No sé si Sí, estoy en lo correcto o estoy equivocada. claro, está súper bien, súper bien. Lo que pasa es que el limón lo que tiene es ácido ascórbico, pero el problema es que no es solo ácido ascórbico, así como vitamina C. Entonces, vitamina C y otras cosas más. Entonces, de repente hay que hacerle un proceso o filtrarlo, hacer otras cosas, entonces hace que sea un poco más caro. Por ejemplo, si quieres hacer eso con limón en época de Semana Santa, el limón es casi un lujo. Entonces, por eso, de repente, comprar 1 kilo de ácido ascórbico para el laboratorio de grado alimenticio vale 15.000 pesos, 20.000 pesos el tarro que dura mucho tiempo. Entonces, por eso los costos son un poco más caros. Pues a eso me refiero. Ya, perfecto. ¿Y qué otro preservante natural habría aparte del limón? Uh, hay, solo hay que jugar con cuáles son los productos de materia primas que tiene. Pero existen varios. Hay muchos, por ejemplo, la sal es uno, el otro, bueno, el azúcar por excelencia, sal y azúcar por excelencia, el limón, todos los polifenoles, o sea, todos los antioxidantes, ¿qué más hay?
No, hay varios tipos de proteínas también que son buenos, pero todo depende en cuál es el producto que se estén elaborando. Por ejemplo, yo estoy elaborando barras de legumbre, de garbanzo y de frijol negro. Ok, la miel por En- excelencia. ya, claro, yo no ocupo miel. Ajá. Para endulzarla yo ocupo el dátil, los dátiles. Ah, ok. Ah, ¿y los prensas también sin miel? Sí, todo sin miel. Pero Ah, sí le agrego vitamina C y ácido ascórbico, en este caso sería el limón. entonces en este caso no es más que eso. No hay más que eso. Puede ser la miel como una Ya. excelente barrera microbiana, el otro es los limones y claro, o sea, como vitamina C y ácido ascórbico. Y el Oh, perdón, antioxidante ácido igual, cítrico. ya. El antioxidante igual podría ser como una opción. Sí, también. También hay que tener cuidado porque los antioxidantes, ahora como están más de moda, son caros. Ah, ya. Entonces, de repente hace subir mucho el costo con respecto a eso. Por ejemplo, el maqui, el michá y el calafate son carísimos. Sí, son muy caros ya que hoy en día es full tendencia. ¿Sí? Entonces ese es el problema. Ya, muchas gracias. Ok, Hola, no sé si me escuchan. sí, súper bien. Mira, sabes que quiero hacer la siguiente consulta. Bueno, yo por mis manos pasan muchos productos porque también somos envasadoras. Entonces me he encontrado que las tablas nutricionales no son iguales entre un mismo producto, pero diferentes proveedores. Y las diferencias son, no sé, pues muy grandes, no es que sean 5 gramos, sino, no sé, pues 80 gramos, 100 gramos de diferencia, 100, por decirlo, 100 calorías de diferencia, o en proteína, uno dice 20, la otra dice 30. Entonces, a mí me cuesta de repente un poco ver quién dice la verdad. Ujú. Entonces, ¿dónde tendríamos que basarnos las tablas de composición de alimentos del INTA? ¿Dónde podríamos tener como sacar algún uniforme? Ya, ahí, en ese caso, si son reenvasadoras, se tienen que basar netamente en la información de sus productos que van a envasar o reenvasar. Si la persona dice que son 10 calorías y en realidad son 100 calorías, las penas del infierno le caen a la persona que declaró las otras calorías. Porque si lo pusieron en su etiqueta nutricional, significa que ellos tienen un análisis en el cual está respaldado ese número. Entonces, por eso es más fácil y ustedes, que no, ojalá que no suene feo, pero se lavan las manos diciendo de que, oye, esto no es mi problema, es el problema de la otra persona. Ya, ok, sí, porque de verdad es como súper extraño porque igual son empresas grandes y es mucha la diferencia que hay de frente Sí, sí, y eso es sí. cierto. Por ejemplo, y solo se varía en a qué laboratorio lo enviaron a hacer el análisis. Hay muchos laboratorios que están acreditados, pero es cierto, mucha la diferencia también de productos, o sea, de información que entregan. Y de hecho, hay tablas que son más completas que otros. Un análisis completo vale algo así como 900.000 pesos, pero otro también lo ofrecen a 400.000. Entonces, dependiendo de qué empresa lo haga y todo, ahí va como el análisis y los números. Y como todos Claro, están acreditados, no hay nada que hacer. claro, porque me ha pasado que ya dejé de creer en las tablas nutricionales en los productos. Sí, sí pasa Es lo eso, mismo. sí. Entonces Esa después es- a nosotros nos pasa lo mismo también como innovaciones de alimentos y al final después es más fácil y también más barato. Hay que creer en lo que dice la información impresa del producto, ¿no? Ok, ya, gracias. Gracias. Ok, Gracias, Francisca. Gracias, Alejandro. Miren, vamos a hacer una pregunta que está en el chat y después seguimos con Camilo. ¿Ya? ok. Yo igual, Primero vamos, sí, vamos primero con la del chat y ahí seguimos después con Camilo y después con César. ¿Ya? La del chat primero dice Juan Pablo, que está sin micrófono. Mi pregunta es si los análisis nutricionales y microbiológicos, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerlos para cada producto? Ya, eso depende solo de a ver, la lógica y lo que indica la ley es que por cada lote productivo uno debería hacer un análisis microbiológico, solo microbiológico. El análisis nutricional, si ustedes dicen que el proceso siempre va a ser igual y su materia prima siempre va a ser la misma, deberían hacer solo un análisis nutricional. Pero el microbiológico, la ley dice que debería ser por cada lote productivo. Ahora eso de repente es medio inviable cuando se hacen como lotes muy chiquitos, muchos lotes chiquitos, y después uno tiene que ya, entrar en la estadística y tomar un par de envases por cada lote y hacer un análisis microbiológico. La gracia de esto, de
de minimizar los análisis microbiológicos, es que ustedes entren de nuevo en este proceso de buenas prácticas de manufactura y todo el producto que ustedes hagan, lo hagan lo más inocuo posible. Gracias, Alejandro. Seguimos con Camilo y después vamos con César. Camilo. Hola, buenas tardes. Hola. Nosotros somos del proyecto de las Color Mayo, que son mayonesa en base a vegetales, a raíces de zanahoria y de beterraga. Y estamos buscando algún producto que nos ayude a que la vida útil del producto se alargue, siendo pensando de que nuestros productos son 100% veganos. ¿Qué sería lo que podríamos empezar a utilizar? Porque en este momento las preservamos solo con ajo. Ahí no lo sé, no lo sabría decir ahora porque hay que evaluar varias cosas, cómo se comporta el producto. Entonces, ahora sí como dar una respuesta, no me quiero arriesgar. De Sí, se todas puede hacer. maneras, disculpa, Sí. de todas maneras, recuerden que hay un módulo específico para salsas, que ese sería el módulo 3, donde ahí se va a profundizar mucho más el tema de la salsa, por si acaso. Muchas gracias. ¿César parece que iba a hablar? César, sí, César y después vamos con Luis. Ya, perfecto. Hola a todas y todos. Hola. Solo algunos comentarios respecto a lo que han conversado o pedido ayuda. En el caso del limón, para efectos de procesos, yo les recomiendo usar jugo de limón concentrado. Es un producto que existe en el mercado, que no tiene un costo tan elevado y que genera estandarización en los procesos. Y por lo tanto sirve para usarlo como dentro de la estrategia 100% natural. De hecho, es jugo de limón. Y ese en el fondo incorpora ácido cítrico. El ascórbico está mucho más asociado a naranjas, zanahoria, que son también dos productos que se complementan. El cítrico y el ascórbico se complementan para efectos principalmente de ser antioxidantes. Pero el jugo de limón le baja el pH de manera importante a los productos, dado lo que habló Alejandro. Los productos menores, o sea, mayor a 4,2 son más potencialmente peligrosos desde el punto de vista microbiológico. Entonces eso es como un datito. Lo otro es que los estudios acelerados son re importantes cuando se quieren sacar productos rápidos, los estudios de vida útil acelerados, sobre todo para los productos deshidratados, porque un producto deshidratado debiera andar mínimo 8, 12 meses de vida útil, si no, ¿para qué hacemos un deshidratado? Entonces lo ayuda y yo lo recomiendo. Es una inversión importante, pero genera una espalda también importante para efectos de los clientes que le van a comprar. Y la variable ahí a estudiar es la que más le impacta al deshidratado. No siempre la microbiológica es la más relevante. Un producto deshidratado es muy estable desde el punto de vista microbiológico y la vida útil a veces puede caer antes por efectos de crocancia, más que de microbiología. Así que, bueno, eso, para que les sirva. César, disculpa acá, Nicole, te quería hacer una consulta a ti, César, que justo hiciste mención al jugo de limón concentrado. Ese jugo de limón concentrado, ¿de qué está compuesto? De limón. ¿Solamente de limón? Sí. ¿Y qué lo hace tan diferente al natural, al que uno encuentra en cualquier verdulería? No sé si encontráis en alguna verdulería. El que encontráis normalmente es un sucedáneo, que es una mezcla de ácido cítrico con agua y algún otro compuesto. Esto es limón. ¿Ya? Esto es limón que fue exprimido y pasó por un proceso de concentración, le quitaron agua y lo dejaron estable para que tú lo uses en la preparación que quieras.
Perfecto, es que esa era mi duda, porque yo ocupo el limón, la fruta de limón, pero quería saber cuál era la ¿Ya? diferencia entre la fruta y el que tú habías hecho mención. Ah, ya. Bueno, va a ocupar mucho menos el concentrado porque está concentrado, ¿cachai? Ya, Y es más fácil, o sea, yo lo recomiendo más que el otro. No depende de la estacionalidad, te va a costar lo mismo siempre, eh, es más fácil. ya, súper, gracias por el dato. Vale. Gracias, César. Gracias. Bueno, ahí falta una pequeña introducción que César también es ingeniero en alimentos, ¿ya? Por eso también tiene harto manejo del tema y experiencia con algunos emprendedores. Así que por eso también nos ayuda siempre y nos apoya con algunos temas. Luis, ¿querías hacer una pregunta? Sí, hola Paula, hola Alejandro. Hola, hola. Mira, acá habla Luis. Nosotros estamos trabajando en una agua saborizada en base a hierbas y plantas nativas, aromáticas. Somos una idea de negocio, hemos desarrollado un prototipo del producto, todavía no lo vendemos. Eh, por lo tanto, bueno, tengo varias preguntas, no sé, las puedo ir como pimponeando, no prefiero ir haciéndolas como una a una. Son cortitas, yo creo, para ti. Una es lo que explicaste sobre el análisis en tiempo real, a ver si lo entendí bien. Ese análisis en tiempo real, por ejemplo, si yo tengo mi botella o mi lata de agua saborizada, la llevo a un laboratorio, tú dijiste la abren y empieza a correr el tiempo o no, a ver si entendí bien eso, o yo pensaba que la llevaba ahí, pasaban los 3 meses, después la abrían y veían si estaba buena, ¿no? Claro, claro, minimizando todo el trabajo, eso significa 3 meses de cerrada, la abren y hacen todos los análisis correspondientes. Ah, ya, 3 meses cerrado y a los 3 meses la abres y que si que quiero 3 meses o lo que sea el tiempo que. Y eso no me quedó claro cuál era el costo más o menos en comparación al otro, porque tú diste un precio de referencia para la vida No, es reciclada. mucho más económico. Ahora, bueno, depende de dónde se haga, pero es mucho más económico en comparación al otro que es mucho más caro. La, la única, a ver, por ejemplo, aquí, a ver, lo hace la Universidad de la Frontera y sale, lo hicimos la vez pasada, pero por muestra era una UF y media, o máximo 2 UF por muestra. Ya, o sea, una botella, eso es una muestra. Una botella es una muestra. Y en general para eso tú llevas uno solo o llevas uno o hasta tres, no sé, para hacer el estudio. Depende de cómo haga el negocio con ella, pero por lo general son triplicados. Se han triplicado y, no sé, un tiempo estimado más o menos, una producción para que ellos lo puedan analizar hasta los 6 meses, que es lo que tiene un producto esto enlatado. Ya. Lo otro, los estudios microbiológicos que le explicaste ahí a Pablo, Ujú. eso también los costos más o menos, ¿cuáles son esos que se deberían sacar por lote? Chuta, todo depende del, Producto. no sé, más que del producto del laboratorio donde se envíe. También eso Pero como es referencia, súper además. variable. Pero un análisis microbiológico de cada, por ejemplo, de cada producto, como lo mandamos nosotros, a los costos de nosotros, que es lo que te puedo dar como referencia, son 2 UF por cada uno. O sea, 2 UF como por el set. Que por lo Ya, general nosotros siempre mandamos son con moho, levadura y salmonela. ya. Y sale Gracias por eso. algo así La como otra 70.000 pesos. 70.000 pesos más. Ya. Ujú. La otra pregunta tiene que ver con los descriptores que tú hablaste, que son estos como pares, ¿cierto? Cuando los productos sí son productos naturales, jugos naturales, y no tienen azúcar, son excepciones, dijiste tú. En este caso, cuando tiene stevia u otro producto, no se considera azúcar, obviamente, ¿cierto? Porque es otro producto. Y O claro, sea, no es un azúcar. claro, ahí no llevaría entonces estos semáforos, estos pares. No debería llevar eso, claro, eso es como un disco pario de negro. Ya. Y lo último, que tiene que ver con lo que tú mencionaste, como que tú al principio como que demitificaste un poco los químicos, dijiste no son tan malos porque están, no me acuerdo cuál era el Ujú. concepto, pero estaban como probados, eran como, no provocaban daño a la salud, pero sí está como súper instalado, que en general lo son. Un punto es como, eh, bueno, que si tú puedes reafirmar eso, y yo, por ejemplo, en el prototipo usamos ácido cítrico y benzoato de sodio.
esos productos, ¿cómo los ves tú? Ya diste tu opinión, pero entonces debería ser que no son complejos en caso de que la gente te rebata, que tiene estos componentes, estos aditivos químicos, uno debiera decir que no son dañinos nomás, ¿no? Claro, sí, en realidad no son, yo siento, no son malos. El problema es el estigma que tienen social de que el producto químico es malo y hace mal y te vas a morir y todo genera cáncer. Entonces, esa como respuesta social, así como que todo da cáncer y todo es malo lo químico, yo no apoyo eso. Que tenga benzoato, en este caso, claro, un preservante en ciertas concentraciones, que no excedan los límites, no es malo, el producto no es malo. Entonces yo no creo que sea malo un producto porque tenga esos químicos, esos preservantes. Ya. Lo mismo con el ácido cítrico, todos dicen, oh, pero es que el ácido cítrico lo obtienen químicamente, pero también si nos vamos al origen de cómo lo obtienen a través también de un proceso de extracciones de los jugos cítricos y todas las cosas. Entonces al final, si tú te vas al origen, igual se produce de una materia prima natural. Entonces, no sé qué es lo más malo, concentrar ácido cítrico y dejarlo en polvo o que yo le pueda agregar un concentrado de limón en líquido. No sé qué es más malo. Ya, lo último, porque había dicho que era lo último, pero lo último. Allá dentro de lo que ustedes han hecho, ¿han tenido pruebas con productos nativos, con planta o hierba? Algunas, por ejemplo, que estén consideradas dentro de la planta, productos herbarios tradicionales. Si hay algún tipo de restricciones, si sabe algo al respecto, porque mencionaste tú el artículo 132 del tema de los productos farmacéuticos. No sé si sabes de alguna restricción o problema para productos que vengan derivados de estos productos nativos que estén en este catálogo. Sí. No tengo conocimiento de eso, no lo sé, no sé cuáles serían los límites. También hemos trabajado poco con ese tipo de planta. Creo que, ¿qué fue como lo más extremo que usamos? Fuimos estas típicas sin manzanilla, tomillo y estas cosas, melisa, pero no tampoco en concentraciones muy altas, era para hacer una cápsula, entonces más que eso Pero al hacerlo hemos cápsula no trabajado. es un medicamento, ¿o no? Como No, farmacéutico. como suplemento. Hola, Pablo de nuevo por acá. Quería hacer una pregunta con respecto a los condimentos. Si los condimentos ayudan a preservar alimentos, por ejemplo, cúrcuma, pimienta y algunos otros condimentos. Gracias. Hay estudios, o sea, si nos vamos así como súper antiguos, antes preservaban, por ejemplo, la sal usaban como preservante porque era un deshidratador, entonces hacía que no entraran microorganismos. También pasaba con el cúrcuma y con varias cosas que usaban en estos países, productores de esa especie de condimentos, que al final lo que hacían era generar capas para hacer como una barrera contra el agua. Pero ahora que existan, así que sean potenciadores de protección, o sea, hemos leído un montón de papers y hasta el momento no está como documentado eso. Entonces no puedo dar así como una respuesta de que sí, hemos notado que hemos hecho pruebas y de repente con estas pruebas de vida útil se alarga un poco, pero no sabemos si fue suerte o simplemente el producto estaba mucho más estéril de lo que nosotros pensábamos. Y así que ahí no podría dar respuesta.